Jesús. ¿Cómo puedes vivir sin su luz? Si desprecias de Cristo la cruz, no tendrás el perdón ni tú. Estoy orando para que Cristo te toque. Cuando suceda, ya lo verás. Saltarás como becerro en la manada. Así saltaba el rey David. Hermanos, que Dios les bendiga. Acá estamos en el tercer programa de Escatología Total. En el primer programa hablamos con referencia al arrebatamiento de la iglesia, que es la promesa que el Señor le hizo a su pueblo, amén, que es la esperanza viva según el apóstol Pablo, que es lo que estamos esperando. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación, porque leímos ahí en el libro de Romanos y en el libro de Tesalonicenses, en ese primer video, donde la iglesia no pasará por la ira de Jehová, sino que Él nos arrebatará, y en Apocalipsis también dice que Él nos librará de la hora de la tribulación, amén. Así que bueno, esa hora hace referencia a 7 años. Después vamos a hacer un estudio referente a eso, amén. Ahí estamos escuchando de fondo al trío Army, y el tema se llama ¿Cómo puedes vivir sin Jesús? Que Dios nos bendiga en esta tarde. Bueno, en algunos lados en la mañana, bueno, ya no sabemos si es en la mañana, en la tarde, al mediodía, porque toda esta cuarentena nos ha cambiado un poco los horarios y nos sirve para reflexionar, ya que estamos dentro de las casas. Estamos aprovechando de darle una ojeada a los estudios bíblicos y a entender la palabra del Señor, porque habían muchos versículos que tal vez no los entendíamos, como Isaías 26:20, ¿se acuerdan? Que dice: escóndete un poquito hasta que pase la ira del Señor, su indignación. Y bueno, varios versículos que han aparecido por ahí y que ahora uno los puede vivir y uno los puede comparar, ¿no?, con lo que se está viviendo. En el segundo capítulo, en el segundo video que hicimos de Escatología Total, pudimos ver el primer sello, que era el caballo blanco, el segundo sello, el caballo rojo, y el tercer sello, el caballo negro, el que era el del hambre. Y hoy día vamos a seguir con el estudio bíblico de escatología. Yo lo estoy haciendo práctico, esto no lo estoy haciendo tan teológico, sistemático, para que usted lo pueda entender, porque voy a ser muy práctico con este estudio bíblico, porque hay gente que tal vez nunca ha hecho un estudio de teología, de hermenéutica, de apología, entonces bueno, de apologética, perdón, entonces no lo va a entender bien. Vamos a leer ahí en Apocalipsis capítulo 6, verso 7, que dice así: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Hermanos queridos, yo he visto algunos videos en internet donde dicen que ya está suelto el cuarto caballo, que es el caballo amarillo. Y yo quería aclarar algo. Primero, que no es amarillo, porque en la versión original en griego, yo tengo la Biblia en griego, y dice verde pálido. Y tampoco dice, y el Hades le seguía, sino que dice, y el infierno le seguía, en el verso 8. Hay unos videos que andan dando vuelta donde ellos se han adelantado a las profecías bíblicas, porque todo esto lleva un orden. Lo que nosotros estamos viviendo en este momento es principio de dolores, como dice ahí en Mateo 24. ¿Se acuerda que lo leímos en Mateo 24, donde decía que íbamos a vivir una etapa de principios de dolores? Lo vamos a leer. Dice así la palabra del Señor.
Gloria a Dios para siempre. Dice la Biblia que será principios de dolores. Mire lo que dice en Mateo 24, verso 19, porque esto va a ocurrir en la gran tribulación, pero ya la iglesia no estará acá, sino que la iglesia estará en las bodas del Cordero. Pido perdón si se corta la grabación, porque no sé qué le ocurre a esta grabadora, a este micrófono. En el programa anterior también tuvimos un pequeño desperfecto. En el verso 19 de Mateo 24 dice: «Mas hay de las que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días». Acá el Señor le habla al pueblo de Israel. Dice en el verso 15, nos volvemos para atrás, dice: «Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que están en Judea huyan a los montes». Acá el Señor hace una advertencia, hermanos, le hace una advertencia a los judíos, porque los judíos serán engañados y dejarán entrar al anticristo en los últimos 3 años y medio. Dejarán entrar al anticristo al templo, y dice la Biblia que el anticristo quitará el continuo sacrificio, hermano. ¿Cuál es el continuo sacrificio que sale en la palabra del Señor? La Biblia dice, hermanos, ahí yo lo voy a poner ahí el texto bíblico, que se ofrecía desde antiguo, desde la época de Moisés, un cordero a las 9 de la mañana y otro cordero a las 3 de la tarde. Y esto era para expiación de los pecados. Por eso la Biblia dice que Jesucristo fue el Cordero perfecto, porque Jesucristo fue clavado a las 9 de la mañana y Él expiró, murió, entregó su espíritu a las 3 de la tarde, cuando dijo: «Eli, Eli, lama sabactani», que se acuerda: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y dice que en ese momento entregó su espíritu. Entonces vemos que el anticristo, hermanos, en el tiempo de la gran tribulación ya va a estar hecho el nuevo tercer templo, porque el primer templo fue el que hizo Salomón y fue destruido por Nabucodonosor. Amén. Después Nehemías con Esdras y Zorobabel vuelven a reconstruir ellos el templo y las paredes y las murallas de Jerusalén en tiempos muy angustiosos, dice la Biblia. En el libro de Nehemías usted lo puede ver. Y ellos reconstruyen otra vez lo que estaba roto, vuelven a levantar el muro. Esdras saca la ley, lloran, leen la palabra, vuelven otra vez a armar todo el grupo de levitas, vuelven a armar todo lo que es los aparatos para trabajar, a los utensilios de la casa de Jehová. Y en la época de Jesús esas cosas están allí listas para trabajar. Amén. Así que usted puede analizar todo esto que estoy diciendo y lo puede ver a través de la historia. Cuando Jesús le dijo a su discípulo, ahí en Mateo 24, dice verso 1 dice: «Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, y respondió él y les dijo», vio que ya estaban edificados, y le dijeron: «¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada». Hasta el verso 2. Ahí el Señor estaba profetizando. En el año 70, el rey Tito invade Jerusalén y vuelven a romper los muros, y ellos vuelven a quemar la ciudad de Jerusalén y destruyen el templo de Dios. Amén. Ahí vemos que en ese tiempo ya no estaba el arca del pacto ahí en el templo, ya no existía, ya porque ya había desaparecido mucho antes. Pero volviendo acá en el verso 19 de Mateo, dice: «Más hay de las que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día sábado». Usted fíjese que los únicos que guardan el día sábado, la única religión que guarda el sábado en la actualidad, es la iglesia, la religión judía. Y aparte, bueno, la secta esta de los adventistas, que ellos viven por la ley todavía, y la Biblia dice que el que vive por la ley será juzgado por la ley. Y la Biblia dice que la ley es para los homicidas, parricidas, para los
ladrones, para los incrédulos, o sea, para todos los que cometen pecado. Se supone que si usted está en Cristo no tiene por qué comer, no tiene por qué traspasar la ley de Dios, ¿no es cierto? Porque ya nosotros seguimos siendo pecadores por accidente, pero ya no practicamos el pecado, sino que todas las cosas son hechas nuevas. Por eso el Señor en Juan capítulo 3, verso 3, nos invita a que nazcamos de nuevo, a que tengamos un nuevo nacimiento. Dice el verso 21, porque habrá entonces gran tribulación. Preste atención, hermanos, a este versículo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. En Lamentaciones 4, hermano, usted léalo en su casa después, puede ver la consumación del sufrimiento del pueblo de Israel. Mire, si Hitler hizo estragos con los judíos, el anticristo será peor, hermano. Por eso el Señor dice, ay de las que estén embarazadas, porque el anticristo, hermano, mandará a vaciar esos vientres. Ahora la pregunta es, usted me va a preguntar, ¿por qué las mujeres van a estar embarazadas en ese tiempo? Porque se supone que en el arrebatamiento, porque esto va a ocurrir más o menos casi 3 años y medio, 4 años después del arrebatamiento, porque el arrebatamiento dura 7 años, pero dice la Biblia en el libro de Daniel capítulo 9, que el anticristo hará un pacto con Israel y con las naciones árabes, y por 7 días, por una semana, dice que simboliza 7 años, y a la mitad de la semana romperá el pacto. O sea que acá más o menos estamos en el año, a los 3 años y medio después del arrebatamiento, casi a los 4 años. ¿Y por qué usted piensa, y bueno, y por qué hay mujeres embarazadas? Porque en la gran tribulación, la gente en el caos va a seguir teniendo relaciones sexuales, van a seguir habiendo familias, la gente no se arrepentirá y seguirán naciendo niños en esa época. Entonces el anticristo, hermano, a las mujeres embarazadas les va a sacar los hijos de los vientres. Ahí lo puede leer en Lamentaciones 4 para que usted salga de la duda de lo que le estoy hablando. Y dice que no habrá ni ha habido en la tierra unos días como esos de tanto dolor. Va a haber hambre, va a haber persecución, va a haber torturas, y aparte de eso los juicios de Dios, hermanos, porque no nos olvidemos que para esa época ya van a estar abiertos los 7 sellos y serán derramadas también las 7 copas de la ira del Señor. Serán las 7 trompetas también, son 21 juicios. Y dice el verso 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Quiénes son los escogidos, hermanos? Ahí lo podemos leer en Daniel capítulo 12, verso 12, donde la Biblia habla también ahí en Apocalipsis capítulo 7 y verso 14, de los escogidos de Dios, que son los 144.000 que estarán predicando, hermano. Dice la Biblia que estos escogidos serán 12.000 de cada tribu de Israel, y dice que llevarán el mensaje de Cristo y de Dios. Préstele atención a ese pasaje, usted respete la gramática. Dice que ellos adorarán a Cristo y al Dios de sus padres. O sea que son judíos de familia. ¿Y cuál es el Dios de los padres de los judíos? Jehová de los ejércitos, el que abrió el mar rojo, ¿no es cierto? El que estaba desde un principio, que están en su trono. Entonces dice que adorarán a Dios y al Cordero. Ahí habla de dos personalidades, estas dos personas. Fíjese, hermano, dice que adorarán a Dios y al Cordero. A Dios, que es el Dios Padre, y a Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que simboliza el Cordero y que también simboliza el León de Judá. Así que hay que tener en cuenta todas esas partes gramaticales para nosotros estar alerta y entender lo que estamos entendiendo, hermano. Porque cuando el Señor, cuando Juan, el teólogo, el Señor lo transporta allá al tercer cielo para mostrarle todas estas maravillas, estas revelaciones que son futuras, que ya las estamos casi viviendo, ¿no es cierto? Los principios de dolores. El Señor le dice que Juan lloraba, y el ángel también creo que lloraba, no me recuerdo bien, porque dice que no había quien abriera el libro y sacara los sellos, los candados,
¿no es cierto? Las amarras, y dice que uno de los ángeles le dijo: no llores, porque el Cordero desatará los sellos. Miren, lo vamos a leer mejor para no entrar en confusión. Apocalipsis, gloria a Dios para siempre. Dice el Apocalipsis 5, dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, con 7 candados. Los sellos en ese tiempo eran los de los reyes, que le ponían con el anillo, ¿se acuerda? Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, o sea, en el infierno, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Mire, hermano, ni aún mirarlo. Dice que nadie podía abrirlo, ni aún mirarlo. Qué tremendo, hermano. Mucha gente dice: yo he visto a Dios, yo he visto a Dios. La Biblia dice que nadie ha visto a Dios. Solamente hay uno que ha visto el rostro de Dios, y es el Hijo de Dios que descendió del cielo, el pan que descendió del cielo, el maná que descendió del cielo. Eso fue lo que dijo Cristo. Ahí nos damos cuenta, hermanos, que cuántas doctrinas falsas hay de gente que dice que ha visto a Dios. La Biblia dice en Juan que nadie ha visto a Dios. Nadie, hermano, porque Dios es espíritu. ¿Cómo lo va a ver si Dios es espíritu? Pero nosotros podemos ver a Dios a través de Jesucristo hecho carne. Cuando Jesucristo descendió a la tierra, porque nosotros somos hechura de Él nos hizo a imagen y semejanza, nosotros podemos ver a Dios a través de Jesucristo. Eso fue lo que le dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, dijo el Señor. Pero no nos sacamos del tema. El verso 4 dice: y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Mira, hermano, dice que el león de la tribu de Judá es Jesucristo. Pero mire el verso 6 lo que dice: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, que esta referencia nos puede llevar a Isaías capítulo 6, la gloria de Jehová en el templo, donde están estos 4 seres vivientes que tienen 4 caras, cada uno tiene 6 alas, uno se cubre las piernas con las alas, lo otro la parte acá del estómago, y las otras alas se tapan los ojos, porque ni esos ángeles le han visto el rostro a Dios, hermano. Mire, préstele atención a la gramática. Por eso es muy importante la hermenéutica, para que usted entienda y comprenda, hermanos, que esa gente que dice: yo vi a Dios, yo le vi la cara a Dios. Mire, hermano, si le hubiera visto la cara a Dios, no viviría para contarlo, estaría carbonizado. Y dice: y miré y vi en medio del trono, el verso 6 del capítulo 5 de Apocalipsis, estos 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y tenía 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y dice: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, de los santos. Ahora acá hay un detalle muy importante, porque el ángel le dice: el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, ha vencido para abrir el libro. Y después resulta que en el 6 y en el 7 y en el 8 habla de que él vio un cordero, no vio un león. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, la humildad de Jesús. Jesús dijo: sé humilde. ¿Se acuerda que dice? Sean humildes como yo soy humilde, porque la humildad de Cristo, hermano, fue, a pesar de que fue el Hijo de Dios, Él dejó toda su gloria, dejó todo allá arriba en el cielo para venir a predicarnos a nosotros en este mundo lleno de tierra. Él dejó su realeza, dejó su reinado, hermanos, para venir a buscarnos a nosotros. Qué tremendo, hermano, qué bendición, ¿no? Él se hizo hombre, hermano, y vivió entre nosotros
dice la Biblia, que vivió entre nosotros. Por eso la Biblia dice, bienaventurados los que pudieron ver al Señor. Cuando el Señor le predicaba a los fariseos, a los saduceos, dice, bienaventurados los ojos que me veis. Y ellos no entendían nada. Ellos decían, ¿y quién es este hombre? ¿Quién es este tipo? Sin embargo, era el Hijo del Señor. Dice entonces Juan que en vez de ver el león de Judá, vio un cordero. Porque este cordero, hermanos, simboliza la humildad de Dios, del Hijo de Dios. Simboliza, hermanos, ¿cómo le puedo decir así? La sumisión al Padre. Un cordero. Y la Biblia dice que fue llevado como cordero al matadero. Así que bueno, yo quisiera compartir un poco este estudio bíblico porque quería hablar un poco más del caballo amarillo, ¿no? Que era lo que queríamos hablar. Y yo creo que seguiríamos en una segunda parte. En una segunda parte, hermanos, seguiríamos con este estudio. ¿Qué le parece a usted? Seguiríamos en una parte leyendo ahí Apocalipsis capítulo 6. Entonces, ¿quién va a abrir el libro, hermanos? Es Jesucristo mismo, el león de Judá, del linaje de David. Y dice que miró y estaba como un cordero inmolado. Ese era el cordero. El cordero, hermano, se transforma en león y el león se transforma en cordero. Porque el Señor, cuando venga en su segunda venida, porque no es el arrebatamiento de la segunda venida, sino que la segunda venida dice que vendrá como león. Ahí no va a venir como un cordero, hermano. Dice la Biblia en Apocalipsis 19:11, que se subirá a su corcel, a su caballo blanco, y dice que vendrá con muchos corceles blancos, y gente de a caballo con vestida de lino fino, que son las obras de los santos, que somos nosotros. Y dice que vendrá ceñido sus lomos con un cinto, con una vestidura roja manchada en sangre, y con una espada ceñida a sus lomos, a su muslo, y dice que en sus lomos, y en su muslo dice que llevará una leyenda que dice Rey de Reyes y Señor de Señores, y vendrá con poder y gloria, hermano, a destruir a sus enemigos de la tierra, y que ya vamos a hablar de eso de la segunda venida, porque falta todavía, y dice que los herirá con la espada de su boca. Así que sería bueno que si usted quiere hacer algún comentario, lo puede hacer allá abajo, y nosotros le estaremos respondiendo sus preguntas. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te damos gracias por esta palabra. Mira, Dios mío, te pido por aquellos que están pasando necesidad, por aquellos que están flaqueando en la fe, por aquellos que les cuesta creer todo esto, Señor. Yo te pido que tú traigas bonanza en sus corazones. Espíritu Santo, toca las vidas y aumenta la fe y la esperanza de cada uno de los que están del otro lado, Señor. Dale, Señor, que ellos puedan entender tu palabra y que puedan apreciar la hermosura de estas letras, de esta escritura que tú has dejado, Señor. Gracias, Señor, y te pido por aquellos que están muriendo por estas plagas, Señor, por este coronavirus. Te pido por aquellos que necesitan una oración, que necesitan, Señor, en este momento consolación, y aquellos que lloran, Señor. Te pido piedad y misericordia para ellos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga. Iba en un pequeño avión y de repente el motor del ala se incendió y explotó. El aceite hirviendo se derramó por todo el lado derecho del avión y comenzamos a caer en picada a lo que creíamos sería nuestra muerte. Me sentí muy mal por una mujer sentada al otro lado del pasillo. Estaba total e incontrolablemente histérica. Pero yo estaba tranquilo, completamente tranquilo, aún sabiendo que iba a morir. Estaba listo para ver a mi Creador. No nos estrellamos, no morimos. La caída en picada apagó el fuego, el piloto retomó el control, puso a funcionar el otro motor e hicimos un aterrizaje de emergencia en un campo. Esa experiencia me hizo reflexionar en que si uno tiene suficiente fe, puede manejar las dificultades, sabiendo que, con una perspectiva eterna, todo va a estar bien. En Lucas 21 leemos, y en la tierra habrá angustia y confusión ante el bramido del mar y de las olas.
desfalleciendo los hombres a causa del temor. Lo que estamos viendo es una predicción de que en estos últimos días la gente tendrá miedo. Los corazones de los hombres están desfalleciendo, y eso incluye a las mujeres, porque se olvidan de su identidad y su propósito. Vendrán aflicciones. Yo he pasado por la muerte de mi esposa y la de una hija. He visto los problemas que el divorcio trae consigo. Hay hijos y nietos que van por mal camino. Hay discapacidades, enfermedades, lesiones. A la persona que es débil y temerosa de corazón, le digo, sea paciente con usted misma. La perfección no se logra en esta vida, sino en la próxima. No exija cosas que no sean razonables, pero exíjase a usted mismo mejorar. Al permitir que el Señor los ayude con eso, Él marcará la diferencia. Estoy muy agradecido por el Evangelio de Jesucristo, que me permite ese tipo de fortaleza en estos tiempos tumultuosos. Examíname, mi Señor, y conoce tú mi corazón. Escudriñame, oh mi Dios, mira bien si hay en mí perversidad y guía mis pasos por tu senda justa. Conforta mi alma, hazlo con tu amor, porque yo te amo. Oh, cuánto te amo. Te adoro, te alabo y te serviré. Examíname, mi Señor, y conoce tú mi corazón. Escudriñame, oh mi Dios, mira bien si hay en mí perversidad y guía mis pasos por tu senda justa.
a mi alma, hazlo con tu amor, porque yo te amo, oh cuánto te amo, te adoro, te alabo y te serviré. Siempre te amaré, siempre te amaré, con el alma toda, yo te adoraré. Examíname, examíname, instrumento tuyo, siempre quiero ser.